Ahora nos toca seguir viendo estas otras medidas, lo que es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría. ¿Ya? Por eso les digo que esta es la segunda parte de las medidas de dispersión. ¿Ya? Entonces, antes de ver lo que viene siendo la clase, vamos a revisar las actividades de aprendizaje recomendadas y las actividades de aprendizaje evaluadas. ¿Ya? Recuerden que las actividades de aprendizaje recomendadas es para que ustedes mejoren su manejo y dominio en la materia, mas no tienen una calificación final en su promedio final. ¿Ya? A diferencia de las actividades evaluadas, estas sí van a tener un peso en su nota final. ¿Ya? Entonces, como actividades de aprendizaje recomendadas están las siguientes. Actividad de aprendizaje, revisar y realizar los ejercicios propuestos en el texto básico, capítulo 3. Desarrollar la autoevaluación de la unidad 3, es decir, este apartado de aquí. Y así entonces le tienen que seguir leyendo. Aquí tienen una serie de pasos de cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con las actividades de aprendizaje evaluadas. Tenemos la actividad suplementaria. Vamos a abrirla para ver que no haya ningún inconveniente con esta actividad. ¿Ya? Lo primero que vamos a revisar son las fechas. Entonces está disponible desde el 6 de mayo hasta el 19 de mayo. Es decir, la anterior semana y esta semana de aquí, hasta el día domingo, estaba disponible la actividad suplementaria. Ya. Eh, esta actividad únicamente se les va a habilitar a las personas que no pudieron asistir a la videocolaboración por A o B motivo. Ya, las personas que sí asistieron a la videocolaboración ya no se les va a activar esta actividad. ¿Y qué es lo que tenían que hacer en esta actividad? Consta de un cuestionario con varias preguntas de opción múltiple y la nota que ustedes saquen en este cuestionario eh, se les va a reemplazar a la nota de la videocolaboración. Por eso les digo, las personas que sí asistieron a la videocolaboración ni siquiera se les va a activar esta actividad porque esas personas ya tienen una nota en el sistema. ¿Ya? Eso nomás, esta actividad, una vez más les recuerdo, estaba activa desde la semana anterior y finaliza el 19 de mayo, es decir, este día domingo. Ya. No sé, no dejen pasar esta actividad porque sí tiene un peso un poquito alto en lo que viene siendo su nota del promedio del primer bimestre. ¿Ya? Eso con la actividad suplementaria. Ahora, no sé si antes de iniciar con la clase del día de hoy, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud? Esperen, estábamos viendo en la actividad, estamos viendo en la semana 5, ¿ya? Estábamos viendo los contenidos de la semana anterior. Sí, entonces me disculpo. También en esta semana es la semana 6. Entonces aquí está todo lo que vamos a ver, las actividades recomendadas de esta semana y tenemos para esta semana esta actividad de aquí, un caso práctico. Entonces vamos a abrir el caso práctico para ver de qué se trata. ¿Ya? Entonces, mantén la puntuación más alta. Se trata de déjenme ver, me parece que es un cuestionario. ¿Sí? Miren, aquí tenemos una serie de preguntas y aquí tenemos las distintas respuestas. Entonces, ustedes tienen que leer este caso de estudio y dependiendo de eso van a responder las preguntas como se marca aquí. La pregunta uno, pregunta 2 y etcétera, etcétera, y ahí van a obtener una nota. Entonces, recuerden que esta actividad de aquí, vamos a ver las fechas donde va a estar disponible. Ya, desde este 13 de mayo, es decir, desde este día lunes hasta el 26 de mayo. Entonces van a tener 2 semanas para completar esta actividad. ¿De qué se trata? De un cuestionario, ya vieron, con preguntas de opción múltiple. Entonces al comienzo van a tener un caso. Después, después de que lean ese caso, van a ir contestando las preguntas que tengan a continuación y una vez que terminen ese cuestionario, van a obtener una nota. Recuerden, tienen 2 intentos, la nota que se queda es la más alta que ustedes obtengan en esos 2 intentos. Ya. Sí, dígame, Raquel.
Sí, es exactamente el análisis de ese problema y dos preguntas a responder, ¿verdad? Porque solo son 15 minutos que nos dan para la prueba o había más. No, yo solo les vi las dos primeras preguntas. Me Ya, parece ya. que son 8 a 10 preguntas. Ujú. Ese problemita planteado ahí, mm, bueno, ¿usted Ya. cree que en 15 minutos lo resolvemos? ¿Sí? Si no, a ver, en este momento les voy a ampliar a 30 minutos, ya, para que no haya o 45, ya, para que no haya ningún problema por falta de tiempo. Ah, Yo, sinceramente, no, ni siquiera le he visto ese, ese problema, por eso no les puedo decir un tiempo estimado. Así que les voy a aumentar el tiempo a 45, ya, para que lo puedan realizar con más tranquilidad. las indicaciones que había digamos, un casito ahí de resolver, me parecía que 15 minutos era como que muy poquito, porque claro, Ujú. obviamente ahorita nos dio una vista previa rapidita, pero Ajá. no sabíamos, bueno, qué problema, si era un larguito, así como los que hemos visto, Ujú. pues en 15 minutos era difícil. Gracias, muy amable. Ya, listo. Entonces ya les aumenté el tiempo para que ustedes lo puedan resolver. Está de 45 minutos, ya saben, 2 intentos, se queda la nota más alta. Ya. Ahora, ¿alguna otra inquietud o pregunta que tengan? ¿No? Sí, no hay preguntas, entonces ahora sí, regresemos aquí a las medidas de dispersión. Nos toca ver la varianza, desviación estándar, el coeficiente de variación y el coeficiente de sesgo o asimetría. ¿Ya? En sí, estas otras medidas son las que nos faltaba ver la semana anterior. ¿Ya? Porque de ahí seguimos hablando de las medidas de dispersión. Recuerden que las medidas de dispersión me servían únicamente para ver cómo están distribuidos los datos respecto a su media. ¿Ya? Son los mismos conceptos. Solo que ahora vamos a ver qué es una varianza, qué es una desviación estándar, qué es un coeficiente de variación y qué es un coeficiente de asimetría. Eso nomás. A ver, antes. Ya. Entonces, primero lo que voy a hacer es descargar el archivo Excel, medidas de dispersión que le subí la semana anterior. Aquí está en la semana número 5. Ese mismo archivo es el que vamos a utilizar, el que le subí la semana anterior. Solo que vamos a ver este apartado de aquí que no lo vimos la semana anterior. Asimismo, vamos a ver un ejemplo cuando tenemos serie de datos y aquí cuando tenemos datos agrupados. ¿Ya? Ahora, entonces, lo que primero tenemos que entender son los distintos conceptos de estas medidas. Entonces, tenemos que saber qué es una varianza, qué es una desviación estándar, qué es con el coeficiente de variación y qué es un coeficiente de asimetría. ¿Ya? Varianza es la medida de variación de una serie de observaciones respecto de la media, ¿ya? Bueno, en sí todos los valores van a ser respectos a la media. Entonces la desviación estándar también va a ser un valor respecto a la media, el coeficiente de variación también un valor respecto a su media y el coeficiente de asimetría también es respecto a su media, tal y como se vio la semana anterior con lo que viene siendo el rango y la desviación media absoluta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? Para yo calcular la varianza lo voy a hacer con esta fórmula de aquí para cuando tengo series de datos. ¿Qué es una serie de datos? Que tengo así los datos uno seguido de otro. ¿Ya? Y para cuando tenga conjunto de datos o valores, como les habíamos denominado la clase anterior, eran aquí grupos de datos. Entonces vamos a resolverla de esta manera. Entonces, miren, aquí tengo una serie de datos. Es decir, tengo varios valores que se encuentran entre el 10 y el 15, varios valores que se encuentran entre el 15 y el 20, en este caso 9. Entre el 20 y 25 se encuentran 12, entre el 25 y 30, 16. Ya, eso. Entonces, miren, aquí los datos están agrupados por rangos. Por rangos. Este sería el primer rango, segundo rango, tercer rango.
y los otros únicamente los datos están uno a continuación de otro. ¿Ya? Entonces, la parte izquierda de aquí es para cuando los datos se encuentran uno a continuación de otro y aquí cuando tenemos grupos de datos o los datos separados por rangos. ¿Ya? Entonces, tenemos la desviación estándar que si ustedes ya conocen la varianza, lo único que deben hacer, miren, es aquí sacarle una raíz cuadrada. Entonces, esta parte de aquí va dentro de una raíz cuadrada y ya tienen la desviación estándar. Lo mismo en el grupo de datos. Si ustedes ya conocen este valor de aquí o en sí el valor de la varianza, lo único que tienen que hacer es sacarle la raíz cuadrada y ya tienen la desviación estándar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es la desviación estándar? Medida de la dispersión de una distribución de frecuencias respecto a su media. ¿Ya? También tenemos el coeficiente de variación, que es una medida estadística que ofrece información respecto a la dispersión relativa de un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula? Mediante esta fórmula de aquí. Miren, aquí ya estoy ocupando la desviación estándar que la calculé anteriormente. El promedio o la media, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, también necesitamos. Hacemos esta división, multiplicamos por 100 y obtendríamos el coeficiente de variación. Y por último, para el coeficiente de asimetría, necesitamos también el promedio y necesitamos la moda. Recuerden que para cuando eran datos simples, la moda se calculaba de una forma y cuando eran grupos de datos, la moda yo debía aplicar esta fórmula de aquí. ¿Ya? Que también se vio hace 2 semanas, 3 semanas más o menos, se vio cómo calculábamos la media, la mediana, la moda. Entonces, ese mismo cálculo es el que le vamos a aplicar aquí para la moda y lo mismo a ese mismo cálculo lo vamos a aplicar aquí para la moda y seguir resolviendo y tener el coeficiente de asimetría. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el coeficiente de asimetría? Para saber si mis datos están, cuando yo los grafico, tienen un sesgo negativo, son asimétricos o un sesgo positivo. Entonces, miren, si aquí me voy a internet, eh, quiero mostrarles cómo se ve un sesgo positivo, un sesgo negativo y qué es asimétrico. Eh, Sesgo positivo. Ya, exacto, justo este gráfico de aquí. A ver, clic derecho, abrir imagen. Está muy chiquito. Déjenme ver si encuentro una que sea de más calidad. Este está perfecto. Abrir en una nueva pestaña. Bueno, por lo menos se ve mejor. Ya. Entonces, miren, si ustedes se fijan, miren, cuando el sesgo es igual a cero, es decir, cuando este valor de aquí, toda esta fórmula sea igual a cero, mi gráfica se va a ver de la siguiente manera, una campana de Gauss. Es decir, yo en la parte derecha y en la parte izquierda va a ser exactamente igual. Un sesgo negativo, un sesgo positivo, es decir, que aquí al yo ocupar esta fórmula de aquí me puede dar un valor positivo. Voy a estar en este caso de acá. Entonces mi gráfico va a verse de esta manera. Déjenme ver si aquí se ve mucho más claro. Ya, eso. Perfecto. Miren, sesgo positivo quiere decir que la inclinación va a estar más a la izquierda. Como ven, la montañita esta, cuando era simétrica, miren, para tanto al lado izquierdo como al lado derecho, tienen la misma inclinación. En cambio, cuando es un sesgo positivo, mis datos van a verse reflejados de esta manera. La inclinación va a estar más empinada a la parte izquierda y cuando es un sesgo negativo, mi inclinación va a estar más al lado derecho. ¿Bien? Eso. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando sacamos el coeficiente de asimetría.
Entonces prácticamente me sirve para yo saber en qué caso estoy. Si es que mis datos van a estar de esta forma, mis datos van a estar de esta forma o mis datos van a estar de esta forma. ¿Ya? Recuerden que en asimetría eso quiere decir que la mayoría de mis datos van a estar aquí en el medio. En sesgo negativo, la mayoría de mis datos van a estar ubicados aquí en la parte derecha y un poquitos datos aquí en la parte izquierda. Y sesgo positivo, la mayoría de mis datos van a estar aquí ubicados en la parte izquierda y pocos en la parte derecha. Por eso es que tiene una inclinación más hacia la izquierda y hacia la derecha es un poco disforme. En cambio, el negativo es todo lo contrario. Los datos se encuentran más distribuidos en la parte derecha y menos distribuidos en la parte izquierda. Y tengo esta disformidad. ¿Ya? Para eso me sirve este coeficiente de asimetría. Y para los dos casos, tanto para datos simples como para datos agrupados, yo ocupo la misma fórmula. ¿Ya? Y el coeficiente de variación igual. Únicamente necesito la desviación estándar y el promedio. Eso me sirve es tanto para datos simples como para datos agrupados. ¿Ya? Ahora, ya he entendido la parte conceptual de estos valores, ahora sí vamos a ver cómo se aplica estos cálculos mediante un par de ejercicios. Ya. Adicionalmente, recuerden que aquí les dejé un link de un video para que ustedes también puedan ver, visualizar cómo se resuelve otro ejercicio adicional al que se está resolviendo en esta clase. Ya. Entonces, primero vamos con los datos simples. ¿Ya? Entonces, los datos que me proporcionarían en un enunciado sería lo siguiente. Entonces, aquí están. Estos datos, recuerden que para cuando yo estaba hablando de sacar la moda o el promedio o la media, siempre era importante que ustedes primerito ordenen los datos de menor a mayor o de mayor a menor, como lo hacían aquí en filtrar o ¿dónde está? Ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Da lo mismo. Ya, entonces yo lo voy a hacer de mayor, no, de menor a mayor, para que vean que da lo mismo. Entonces, aquí está. Primero los más pequeños y finalizamos con el más grande. Ya. Ahora, vamos a llenar este apartado de aquí. Recuerden que esta parte de azul es lo que no me está dando en el enunciado que yo debería aumentar. Ya en este caso, esto de acá. Primero, para llenar esta fila de acá, necesito saber el valor de X. El valor de X para este caso sería 12. Pero el valor del promedio yo no sé. ¿Y cómo calculaba el promedio? Con esta fórmula de aquí. Dice que debo sumar todas las X, es decir, sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y dividir para el número total de datos, N. Ya. Entonces, miren, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. Entonces, aquí en n voy a colocar 15. Ya tengo el valor de esta n de acá. Esta sumatoria, como les dije, es sumar este 12 más este 12 más este 13 más este 13 más este 14, así, etcétera, etcétera, hasta este 20. Entonces, yo al sumar todos estos valores de aquí me da 246. ¿Ya? Ahora sí ya puedo sacar el promedio, porque sería 246 dividido para 15. Y es lo que le estoy colocando aquí. Aquí está, 246 dividido para 15. Y me da 16.4. Ese es el promedio. Ahora yo ya puedo calcular esta fila de acá. Entonces, como les decía, cuando tienen una X, entonces van a tomar el valor que tienen acá a la izquierda y dice que eso le van a restar el valor del promedio. Ya. Yo como no quiero que se cambie de posición, le pongo así entre los signos de dólar. ¿Ya? Y aquí me sale 4.4. Para el siguiente debería ser exactamente lo mismo. Tomar el valor de X y restarle el promedio. ¿Ya? Para el siguiente lo mismo. Tomo el valor de X y le resto el promedio.
Ya. Así debería yo ir llenando todos estos datos de acá. ¿Ya? Con eso yo ya completé esta primera columna. Ahora, voy a pasar directamente a la segunda columna, que dice que lo que tenía anteriormente, miren, aquí está, lo que tenía anteriormente, le eleve al cuadrado. Entonces, esto le voy a elevar al cuadrado. Listo. Lo mismo voy a hacer con el siguiente dato, es decir, este 4.44 al cuadrado. Después 3.44 al cuadrado. 3.44 al cuadrado, 2.44 al cuadrado y así hasta completar esta columna de aquí. ¿Ya? Y ven que si ustedes tenían antes valores negativos, al ya elevarles al cuadrado, ya todos son positivos. Entonces nunca van a tener valores negativos acá en esta fila de acá. Y entonces con eso se pueden ustedes dar cuenta que están haciendo los procedimientos de manera correcta. Ya, a ver, denme un minutito, por favor. Ya, listo. Ahora sí. Ya. Entonces, una vez que ustedes ya llenan la segunda fila, aquí en este espacio de acá le van a hacer una sumatoria. ¿Y a qué me refiero a la sumatoria? A sumar este 19,36 más 19,36 más 11,56 más 11,56, así hasta el más 12,96. Entonces, yo al sumar todos estos elementos me da 115,6. Ya. ¿Para qué hice esa sumatoria? Prácticamente para la parte de aquí o bien de la varianza, o bien de la desviación estándar o de la varianza, porque les dije, es exactamente lo mismo esta parte de acá. Ya. Entonces, esta parte de la sumatoria es de este valor de acá. Ya. Si yo quiero calcular la desviación estándar, yo ya tengo esta parte de la sumatoria, que es el 115,6. Esto dice que le tengo que dividir para n. Entonces sería, y todo esto iría dentro de una raíz, por eso le pongo raíz cuadrada de esta sumatoria de aquí. Mm, voy a hacerle una vez más, la raíz cuadrada de esta sumatoria de aquí, y eso dice que debo dividirle para n. N ya lo calculé anteriormente y tengo 2,77608838. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo la varianza? Miren, es lo mismo pero sin la raíz cuadrada. Entonces, aquí yo voy a tener este 115,6 dividido para n. Ya, ahí está, 7,7066667. Ya. Entonces, por eso es importante que ustedes creen estas columnas de aquí. Miren, es mucho más sencillo. Si yo ya tengo la sumatoria, únicamente en vez de la sumatoria reemplazo lo que me haya dado aquí. El n ya lo tenía calculado anteriormente y los cálculos son sumamente sencillos. Ya. Ahora, el coeficiente de variación, para ello necesitaba la desviación estándar, que ya la tengo calculada aquí, y el promedio. El promedio que ya lo tengo calculado en la parte de acá. Entonces es lo que estoy haciendo. Colocando en la parte de acá arriba la desviación estándar, en la parte de acá abajo el promedio y todo eso lo estoy multiplicando por 100. Y al hacer esos cálculos me sale 16,9273. ¿Ya? Entonces ahí está el cálculo del coeficiente de variación. Aquí está, coeficiente de variación. Ah, 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 ah. Ahora. Ahora, nos hace falta calcular la amplitud no, el coeficiente de asimetría, perdón. El coeficiente de asimetría, para ello necesitamos el promedio y necesitamos la moda y la desviación estándar. La desviación estándar ya la tenemos aquí,
El promedio también ya lo tenemos aquí. La moda es lo que nos falta, que debemos calcularla. ¿Cómo se calculaba la moda? Dependiendo de cuál es el valor que más se repite. En este ejercicio, a ver, ¿cuántos doces tengo? Tengo dos números 12, tengo dos números 13, tengo un 14, tengo un número 15, 18, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco números 18, tres números 19 y un número 20. Ya. Entonces, como la mayor cantidad de números que tengo es el 18, más aquí los voy a marcar. Miren, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, el valor que más se repite en este conjunto de datos es el 18. Los coloco aquí en moda 18. ¿Ya? Y entonces ya puedo reemplazar los datos aquí en esta fórmula de acá. Tengo el 3 que multiplica el promedio, ya lo tenía aquí. La moda ya vi que es 18. Y todo esto dividido para la desviación estándar que ya la calculé aquí. Es 2,77. Y para aquí me dio que el coeficiente de asimetría es negativo. Entonces me voy una vez más a los conceptos. Entonces yo digo que es menor a cero porque es un valor negativo. Si es negativo, entonces yo voy a tener un sesgo negativo, es decir, mi inclinatura va a ser a la izquierda, es decir, sesgo negativo. Esta de aquí. Mi inclinatura, miren, está al lado izquierdo y está más empinado al lado derecho. Entonces mis datos van a estar distribuidos de esta manera. ¿Ya? Entonces, para eso es el coeficiente de asimetría. ¿Ya? Y prácticamente hasta ahí terminaría este ejercicio con datos simples. Ahora, vamos a resolver un ejercicio donde tengamos datos agrupados. Entonces, esto de aquí le voy a eliminar, esto de aquí lo voy a eliminar y únicamente en el enunciado me va a dar esta tablita de aquí y las frecuencias relativas. Entonces, voy a ir llenando asimismo estas filas de acá. Primero la fila de la X, después la frecuencia acumulada, que recuerden era la F mayúscula. Aquí era la F mayúscula. Listo. Ya. Ahora sí. Entonces, primero voy a llenar lo que esté en azul y después ahí sí me voy a dedicar a hacer lo que me piden aquí en las fórmulas. Por ejemplo, para determinar n, para determinar el promedio, la moda, la, la amplitud, el coeficiente de variación, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría. ¿Ya? Ahí están las distintas fórmulas y aquí está el valor de cada una de ellas. ¿Ya? Sí, dígame, María. Buenas noches. Ujú. Todas estas son fórmulas los que nosotros pasamos, ¿sí? Exacto. Incluye toditas los que pasamos o algunas faltan ahora. No, todas estas fórmulas son las que nosotros hemos visto en el transcurso de estas clases. Por Sí, ejemplo, el de la moda. El de la moda lo vimos, eso les digo, no recuerdo si era hace dos o tres clases cuando calculábamos la media, mediana y moda. no, sí, esto yo entendí que ya los vimos, pero ahora este ejercicio incluye absolutamente todas las fórmulas que pasamos o faltan aquí en este ejercicio algunas fórmulas. Sí, falta la fórmula, por ejemplo, aquí faltaría la fórmula de la media y la fórmula de la mediana, mejor dicho, de la mediana, falta aquí. Ah, de la mediana. También, Ah, ajá, sí, ¿y cuál más? me parece que solo es.
¿Así? Sí, ahí sí Ah, tendría que buenísimo. revisar. Sí, pero es que para este ejercicio no necesitamos esa fórmula, por eso es que no la incluí. Ajá. Pero bien, casi todas vamos a ver en este ejercicio. Ya, Ajá, muchas. sí. Ujú. Ya en ejercicios futuros también vamos a ver un poco más las otras fórmulas. Ya, eso. Ya, ahora sí. Empecemos por lo más sencillo. Calcular esta A. ¿Cómo calculo esta A? Mediante esta fórmula. LS menos LI. Recuerden que LS eran todos estos valores de aquí, o el límite superior, y LI eran todos estos valores de aquí, límite inferior. Me ubico en cualquiera de estas filas. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser la última, la primera. Por ejemplo, yo me voy a ubicar en la segunda fila. Entonces, yo voy a reemplazar los datos de aquí. Entonces, si me ubico en la segunda fila, entonces voy a decir este 20 menos este 15, lo que me dé. En este caso es 5. Si yo me hubiera ubicado en la última fila, hubiera sido 40 menos 35, me hubiera dado 5. Si me hubiera ubicado en esta fila en verde, sería 30 menos 25, 5. ¿Vieron? Ustedes pueden tomar cualquiera de estas filas para calcular esta A y les va a dar el mismo valor. ¿Ya? Ahora sí, vamos llenando estos datos de aquí. Primero, X, o como le habíamos visto en clases anteriores. Es más, vamos a dejarle como le vimos en las clases anteriores. Denme un minuto. Ya. Ya. Clases anteriores, esto le conocíamos como X sub I. Asimismo, a esto le conocíamos como F sub I. Esto más que nada para no confundirnos en la parte del cálculo de la moda. Bueno, el resto ya no necesitamos. Ya, solo esto de aquí es lo que necesitamos para esta parte de acá. Ya, ahora sí, vamos a calcular X sub I, como lo hacíamos de la siguiente manera. Este valor de aquí más este valor de aquí, lo que me dé dividido para 2. Ya, 12.5, lo mismo con este de aquí, sería 20 más 15 dividido para 2. El otro sería 25 más 20 dividido para 2, 30 más 25 dividido para 2, 35 más 30 dividido para 2 y por último 40 más 35 dividido para 2. Yo ya calculo 1, solo arrastro para que se calculen el resto. ¿Ya? Ahora, la frecuencia acumulada, como se vio en clases anteriores. Entonces, el primer valor, el mismo valor de la frecuencia absoluta. Ya. Mm, listo, ya. El segundo valor, tomo el valor anterior de la frecuencia acumulada y le sumo el valor actual de la frecuencia absoluta. Ya. Recuerden que esto es frecuencia absoluta. Ya. Ahora, el siguiente valor, asimismo, tomo el anterior y tomo el actual de la frecuencia absoluta. Para el siguiente, tomo el anterior de la frecuencia acumulada y tomo el actual de la frecuencia absoluta.
Para el siguiente, el valor anterior de la frecuencia acumulada y el valor actual de la frecuencia absoluta. Por último, el valor actual de la frecuencia, el valor anterior de la frecuencia acumulada y el valor actual de la absoluta. Y ya, 60. Ya. Y de paso, yo ya calculé este n de aquí. Porque ustedes pueden calcularla de la siguiente manera. Entonces, si ya el último valor de la frecuencia acumulada va a ser el n. O ustedes pueden sumar todos estos valores de aquí de la frecuencia absoluta. Miren, entonces 5 más 9 más 12 más 16 más 10 más 8 me da 60. Y esa suma es n, como dice aquí, la sumatoria de todos los f's. Aquí tenemos f, entonces sería este más este más este más este, más este, más este, 60. Ese valor tengo aquí en n, 60. Ya tengo n. Sigamos llenando la tabla. Ahora, ¿qué me dice? Que multiplique x por f minúscula. Entonces es lo que voy a hacer. Aquí tengo x, le multiplico por f minúscula. Listo. El siguiente valor, lo mismo. Ya tengo x y multiplico f minúscula. Y así entonces voy llenando esta tabla. Entonces el siguiente sería 22.5 por 2. El siguiente sería 27.5 por 16. ¿Ya? Y por último le voy a hacer una sumatoria. Es decir, sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto y colocarlo aquí. Esa sumatoria la voy a necesitar aquí. Miren, aquí dice la sumatoria de x por f. Entonces por eso es que aquí le estoy sacando esta sumatoria, 1555. Ya, pero después, eso les dije, después nos vamos a enfocar en esas fórmulas. Ahorita vamos a llenar esta tabla. Ahora, vamos en este apartado de aquí. Dice que tenemos x menos x menos el promedio. Sí, dígame Raquel. No le escucho, Raquel. Sí, una Ujú. preguntita. Sí, Usted dígame. en la fila anterior en la fila de frecuencia absoluta puso XY y acá en el total de X solo X. ¿Se puede poner de las dos formas o eso puede dar a confusión, ¿no? Porque siempre X lo ponemos, o sea, lo hemos puesto solo. Ajá. Sí, bueno, este X, este que le puse F minúscula I, F Es mayúscula que I, estaba en esto es nosotros. para que no se confundan en esta fórmula de acá. Miren, aquí tengo F sub I, F sub I menos 1, F sub I. Por eso es que yo aquí les puse F mayúscula sub I, F minúscula sub I, X sub I. Pero ustedes tranquilamente, si ya manejan mucho mejor estos ejercicios, ya podrían directamente dejarla así como X. O sea, sí se puede, o sea, X subí y X solo es lo mismo. Es No, no, exactamente lo mismo. Ajá, ok. Ya, ya, gracias. eso. ¿Ya? Ahora sí. Entonces aquí me dice X menos el promedio. Entonces aquí ya necesito calcular el promedio. No sé cuál es el promedio, lo tengo aquí. Con esta sumatoria dividido para n. Y esa sumatoria sería esta parte de acá, el 1555, ya tengo la parte de arriba y dividido para n. N ya lo habíamos calculado que era 60. Entonces, aquí está. 1555 dividido para 60, el promedio es 25.91. ¿Ya? Ese valor es el que voy a ocuparle aquí. Entonces tengo el valor anterior, el valor actual de X, es decir, ese 12,5 menos el promedio. El promedio lo tengo en la parte de acá. Esto. Le voy a poner entre llaves, entre signos de dólar para que no se mueva ese valor. Y listo, ya tengo acá. Lo mismo voy a hacer con el siguiente. Es este valor de aquí, el 17,5 menos el promedio. El promedio que es este valor de acá. ¿Ya? Lo mismo con el siguiente. El valor de X de esta fila menos el promedio. ¿Ya? Y así hasta llenar toda esta columna de aquí.
Listo. ¿Ya? Después, ¿qué me dice? Que lo que tenía anteriormente le eleve al cuadrado. Miren, miren la diferencia. Aquí únicamente lo está elevando al cuadrado, es lo que yo voy a hacer. Listo. Y voy a elevar al cuadrado todos. Es decir, este al cuadrado da esto. Esto 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 al cuadrado da esto. Y esto al cuadrado da esto. Y por último dice que lo que tenía anteriormente que le multiplique por f minúscula. Entonces, lo que tenía anteriormente le voy a multiplicar por f minúscula. Es decir, por 5 en este caso. El siguiente sería esto por f minúscula por 9. Y así, el siguiente sería este valor por 12. Ya, el siguiente, este valor por 16. ¿Ya? Y entonces ustedes van llenando esta tablita, esta columna de acá. Y esta parte en amarillo es la sumatoria. Si ustedes encuentran una sumatoria de x menos el promedio al cuadrado por f, que se encuentra en estas fórmulas de aquí. Miren, aquí está. X menos X al cuadrado por F. La sumatoria sería esta parte de aquí, este 3224. ¿Ya? Entonces, ven lo importante que es llenar esa tabla. Ahora sí, ya podemos seguir con el cálculo de las fórmulas. Esta ya la calculamos, esto ya lo calculamos. Este 5 ya lo calculamos, es la primerita que calculamos. Nos faltaría calcular esta moda de aquí y estos valores de acá. Entonces, calculemos primero este de aquí, de la varianza, que dice que tengo que tener esta sumatoria de acá y dividirle para n. Yo ya tengo este valor, 3224,58. Y n también ya lo tengo en la parte de acá. Aquí está n60. Entonces es lo que voy a hacer. Este 3224,58 dividido para 60 me da 53,74. Para calcular la varianza, miren, es lo mismo que tenía acá, pero con una raíz cuadrada. Entonces lo puedo hacer de esta manera. Este valor, mejor dicho, raíz. Ahí está. Raíz del valor de la varianza. Y ya tengo 7,33096. Ya tengo calculada la varianza, la desviación estándar. Con eso yo ya puedo calcular el coeficiente de variación. ¿Ya? Porque ya tengo la desviación estándar que está aquí. 7,33. Ya tengo el promedio que lo tengo en la parte de acá. Aquí está, 25,94. Y el resto son números fijos, es decir, este 100 no va a cambiar. Entonces yo al hacer la desviación estándar dividido para el promedio y multiplicado por 100, me da 28,28. ¿Ya? Y por último me faltaría este de la coeficiente de asimetría. El 3 es fijo, el promedio ya tengo, la moda me falta calcular y la desviación estándar también ya la tengo calculada. Ahora, recuerden que para cuando ustedes calculaban la media, la mediana, mejor dicho, la moda y la mediana, ustedes en esa clase yo les había dicho que deben aplicar esta lógica de aquí. Es decir, tienen que verificar si n es par o si n es impar. Ya. Entonces, en este caso, n es par. Si fuera 61, 63, 59, 57, fuera impar. Pero para este caso, n es par. Entonces, yo voy a ocupar justo esta parte de acá arriba. Dice que para yo seleccionar la fila que yo voy a marcar, es decir, esta que va a estar en verde, debo hacerla de la siguiente manera. Mi n le voy a dividir para 2. Entonces, n ya vi que era 60. 60 dividido para 2 es 30. Ahora, ¿cómo ocupaba ese 30 de aquí? Me iba aquí a la frecuencia acumulada y veía en medio de qué valores va a estar el 30. Entre el 5 y el 14, en medio no está el 30. Entre
En medio está el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Ahora, entre el 14 y el 26 está el 30. No, no lo está, porque en medio estaría el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya. Entonces voy a comparar los siguientes dos valores. Entre el 26 y el 42 estaría el 30. Sí, porque ahí estaría, en medio estaría el 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, así hasta llegar al 41. Entonces, como mi valor justo el que yo le calcule aquí está en medio de estos dos valores, a estos les vamos a colocar así. Cuando está en medio, yo siempre voy a tomar el valor mayor. ¿Ya? Solo si, si digamos no fuera 24, fuera 30 y 46, ahí directamente yo tomaría esta fila de acá, porque aquí directamente está el valor de 30. Pero como no es el caso, miren, aquí está entre 26 y 42. Cuando está un valor en medio, siempre voy a tomar el valor más alto. ¿Ya? Y esa fila es la que yo le voy a marcar. Toda esta fila de acá es la que yo voy a marcar en verde. Es prácticamente lo que vimos cuando calculábamos la media, mediana y moda. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya la tengo en verde, ya puedo aplicar esta fórmula de aquí. Entonces, L sub I, voy a ubicarme en la parte verde. Entonces, L sub I voy a tomar este 25. Es más, voy a deslizarle la fórmula un momentito acá para que ustedes la vean. Ya. Entonces, este 25 le reemplazaría yo aquí. 25. F sub I minúscula, tengo 16. Entonces, en vez de este valor, voy a reemplazar 16. Ya. Ahora, menos F sub I menos 1. Recuerden que este I menos 1 era posición. Entonces, yo aquí tengo F sub I. Como dice menos 1, es decir, la posición anterior. Yo ahí voy a reemplazar 12. Entonces, en vez de esto, yo reemplazaría 12. ¿Ya? Ahora vamos en la parte de acá abajo. Entonces, F sub I minúscula. Recuerden, esta es más, voy a hacerle un poquito más pequeño para que salga. Un poquito más pequeño. Bueno, ya. Ya saben que esta parte en blanco es F sub I. Ya. Entonces, aquí la parte verde, porque es F sub I sola, sería 16. Ahora, aquí dice F sub I menos 1, es decir, la posición anterior, sería este 12. Entonces, aquí yo voy a reemplazar 12. Lo mismo, más F sub I es aquí 16. Esperen. 16. Ya, está ahí, le quiero quitar. Ya, 16. Y por último dice menos F sub I más 1. Ahora, como dice más 1, debo tomar la posición siguiente. F sub I es esto, la posición siguiente sería 10. Y en vez de este valor voy a reemplazar 10. Ya. Y la A ya la tenía calculado anteriormente. Es este valor de aquí, este 5. Entonces, en vez de esa, coloco 5. ¿Ya? Y una vez que yo ya resuelva esa ecuación, me va a dar 26,2. ¿Ven? Por eso era importante marcar la fila en verde para saber a cuál le voy a yo llamar F sub I, cuál sería F sub I más 1, cuál sería F sub I menos 1. Y bueno, la A, esa era esa podemos decir que es una constante. ¿Ya? Entonces, ustedes una vez ya realizan aquí los cálculos correspondientes y les da 26,2. Y así calcularían la moda. Entonces, dejémosle, a ver,
Espérenme, control Y, voy a dejarlo de esta manera. Control C. Ya, entonces ahí está en fórmulas y aquí estaría el ya reemplazado a los valores. Aquí, solo esta parte de aquí, déjenme colocarle. Y listo. Ya, ya. Entonces aquí tienen la parte en fórmulas y aquí la parte numérica. Entonces recuerden a lo que ya resuelven esta ecuación de aquí, les va a dar el 26.2. ¿Ya? Entonces ya tengo aquí ahora sí la moda, ya tengo el promedio, ya tengo la desviación estándar, ya puedo aplicar esta fórmula de aquí y para este caso me da menos 0,11. ¿Qué significa un valor negativo? Me voy una vez más acá a los conceptos. Estoy aquí. Entonces un sesgo negativo. Me voy aquí a los gráficos, sesgo negativo, es decir, mis datos van a estar más acumulados en la parte derecha y en la parte izquierda voy a tener menos datos y voy a tener una gráfica así. Y ya, entonces así resolverían ustedes este tipo de ejercicios. Si les piden calcular el coeficiente de asimetría, el coeficiente de variación, ya saben que tienen que hacer este procedimiento de aquí. Y bueno, yo les agradezco por su atención y nos veríamos la siguiente semana.